Muy bien, vamos a empezar nuestra reunión programada. Hemos esperado 5 minutos para permitir que se conecten las chicas. Sin embargo, también estamos grabando la sesión, así que vamos a compartir el link para que puedan ver las personas que no se han podido conectar. El objetivo de estas charlas de capacitación es hacer la educación continua del personal que va a manejar con esta área de la terapia intermedia y lo que es COVID. Vamos a tratar de abarcar algunos aspectos importantes. Al menos vamos a tener que tener 4 sesiones de actualización. En la primera vamos a hablar acerca del uso racional de los equipos, que es ahora. En la siguiente vamos a hablar de la admisión, transporte, egreso de los pacientes. Luego vamos a hablar de los cuidados generales, que tienen sus características en estas áreas, ¿no? Y la última sesión la vamos a guardar para los cuidados intermedios e intensivos que tal vez tengamos que atender en nuestro servicio. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Giancarla, estás conectada, ¿no? ¿Quién está en el servicio ahorita? Parece la Giancarla. A ver, Mitzi, ¿tú tienes tu audio conectado? ¿O no has podido conectarlo al audio? Bien, creo que no han podido conectar el audio, chicas. Entonces vamos a responder esta pregunta solamente de forma simbólica. Tenemos un paciente internado en el servicio. De pronto la mamá viene y nos dice, doctorita, está mal, no está queriendo respirar, mi hijita. ¿Qué conducta vamos a tomar de primera mano? Vamos a entrar a reanimar al paciente rápido. Vamos a pedir ayuda primero. ¿Qué vamos a hacer primero? Esto viene a modo de reflexión porque el primer paso que tenemos que tomar, siempre que vayamos a atender a un paciente que tenga un riesgo biológico, es vestir nuestros equipos de protección personal. O sea que si la mamá viene y nos dice, doctorita, se está muriendo mi guagua, no respira, nosotros le vamos a decir, vaya con su bebé y espérenos un momento. Estamos vistiéndonos. Nos vamos a vestir con todas las consideraciones de bioseguridad y finalmente vamos a entrar a auxiliar. Si el paciente se muere, pues ni modo, no vamos a arriesgar la vida del personal por atender a una emergencia. ¿Listo? Esto es muy importante. El primer paso que tenemos que tomar para la atención de estos pacientes, y mucho más si se tornan críticos, es protegernos primero. No vamos a hacer nada, mucho más, no vamos a hacer medidas de reanimación si no estamos protegidos. ¿Listo? Esto es muy importante a tomar en cuenta. Ya en la parte que nos corresponda acerca de los cuidados intermedios, vamos a seguramente hablar y hacer prácticas de reanimación en este contexto. ¿Listo? Solo que esta imagen tiene el objetivo de recordarnos que el primer paso es protegernos. ¿Ya? Y esto porque estamos ante una situación de riesgo biológico. Es decir, estamos en un área donde hay un potencial peligro para nosotros. Así que no tenemos que bajar la guardia. Este es el signo universal de riesgo biológico. Cada que veamos este signo, tenemos que saber que estamos entrando a una zona en la que hay patógenos potencialmente letales. Ustedes saben que el coronavirus es un virus de mucho riesgo.
Esta imagen seguramente ya la conocen, son los cuadros, el cuadro clínico de la infección por coronavirus. Y esto viene a alusión de que los pacientes que vamos a ingresar al servicio de manera inicial, ¿no? Son pacientes potencialmente transmisores. Muchos de estos se van a encontrar en esta etapa 1, que se denomina infección temprana, en la que puede ser que no tengan síntomas, ¿ya? Los más peligrosos son los que se encuentren en estadio 2, los que tengan síntomas respiratorios, o los que se encuentren en estadio 3 que tengan síntomas generales. En estos hay mucha más probabilidad de que podamos adquirir la enfermedad. Es importante conocer esto para cuando nosotros estemos pensando que cursemos la enfermedad. Y esto es lo que no queremos ver, ¿ya? Estas diapositivas tienen el objetivo de reflexionarnos sobre lo que estamos haciendo, ¿ya? Estamos en una área eh, en la cual podemos correr riesgo vital, ¿ya? Esta es una tomografía que no quisiera nunca ver con el nombre de alguno de nosotros. Esta es la lesión que produce el coronavirus. Es una lesión severa. No solamente produce una enfermedad física, sino también produce un gran impacto en lo que es la esfera familiar, económica y psicológica y espiritual, ya porque nos pondría frente a una situación en la que podemos ocasionar la muerte de algún ser querido o la nuestra propia. ¿Listo? Es muy importante que tomemos conciencia. Esta imagen es la que no queremos ver por ningún caso en el personal de nuestro servicio. ¿Listo? Y por eso el primer tema que hablamos es de protección personal. Este es un avión. Un avión es caro, eh, potencialmente letal, ¿no? Y sin embargo, es uno de los medios de transporte más seguros que existe. ¿Y por qué? Porque los aviones no cumplen protocolos estrictos de seguridad. Nosotros somos un servicio caro, un servicio costoso para el hospital, para la sociedad, y tenemos que cumplir un protocolo de seguridad muy estricto. Así que vamos a considerarnos que somos un avión, ¿ya? Y nuestra seguridad tiene que funcionar de esa forma. No podemos cometer errores porque está en nuestras manos la vida de personas, ¿listo? Y nuestras propias vidas. Así que absoluto control y absolutas medidas de seguridad en todo tipo. Ustedes cuando han volado en algún vuelo comercial han visto que entran azafatas, que te explican las señalizaciones y todo eso. Entonces nosotros tenemos que señalizarnos bien. En cuanto a la infección, afortunadamente los niños son los menos afectados. Solamente 2% de todos los enfermitos son niños. En Cochabamba, alrededor de 600.000 niños que se encuentran representarían unos 1.200 casos de coronavirus a lo largo de la epidemia. De estos 1.200 casos, el 50%, 55% en realidad, cuenta con seguro a corto plazo. Así que estaríamos esperando en el tiempo que dure la epidemia la llegada de unos 600 pacientes aproximadamente, de los cuales ya hemos visto 140 niños en el hospital. Así que probablemente tengamos de forma sostenida, ¿no?, que ver aproximadamente 400 niños con la infección. ¿Cómo se transmite el coronavirus? No se transmite por vía vertical, o sea, de la embarazada al bebé no se transmite. No se transmite por la lactancia materna. Tampoco se transmite por contacto con las heces fecales. Se transmite principalmente
de forma respiratoria a través de las partículas evaporadas de la respiración y también se puede transmitir por contacto. O sea que tenemos que prevenir estas formas de transmisión. Es muy importante. Ese es nuestro servicio. Ingresamos por la parte de arriba. En la parte de arriba necesitamos tener muy identificado estos dos símbolos que son el de riesgo biológico, que es este amarillito que está arriba, y el de acceso restringido. A mano derecha tenemos nuestro staff de enfermería, que es donde estamos la mayor parte del tiempo cuando no hay pacientes de cuidado. En esta área necesitamos utilizar 3 medidas de bioseguridad importantes. El distanciamiento físico, el uso de un barbijo y el lavado de manos. Al igual que en un avión, que cuando empieza a despegar nos dicen apaguen sus celulares, no fumen, abróchense sus cinturones. Cuando alguien entra al servicio, nosotros tenemos que verificar que cumple estas condiciones. Así que si viene alguna visita, le tenemos que decir, por favor, lávese la mano, por favor, use su barbijo y por favor, guarde distanciamiento social. ¿Listo? En las áreas de tránsito y en las áreas de las salas, propiamente, y mucho más en las áreas de cuidados críticos que tenemos adentro, las medidas son mucho mayores. ¿Listo? Dentro de lo que hemos elaborado como procedimientos, luego de haber iniciado nuestro turno, lo primero que hay que hacer es vestir un EPP adecuado. ¿Ya? En esto vamos a ir viendo en qué temas entra lo de adecuado. Ya sea para tomar signos vitales o para hacer atención del paciente, ese es el primer paso. Esto va en función de estas guías que han sacado en la OMS. Las guías que sugieren el uso racional de los EPPs. Esto porque son bastante costosos los EPPs. Un mameluco cuesta 98 bolivianos. Una bata, 54 bolivianos. Las botas cuestan 30 bolivianos. El barbijo en el 95 cuesta 30 bolivianos. Y sumados se hacen un monto bastante grande. Pero no se olviden que las vidas suyas no tienen un precio. ¿Ya? Así que cualquier material que gastemos es insignificante en función de que estamos protegiendo una vida que vale muchísimo, muchísimo más que cualquier gasto que podamos hacer. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros equipos también para que nos duren y no escaseen. En esta tablita tenemos que distinguir dos tipos de pacientes. Los pacientes que producen aerosoles y los pacientes que no producen aerosoles. Los pacientes que producen aerosoles son pacientes que tienen tos, estornudos, síntomas respiratorios, a los que les vayamos a hacer algún procedimiento, como aspiración de secreciones, como nebulización, como fisioterapia respiratoria, o a los que les vayamos a hacer algunos procedimientos como intubación, fibroendoscopía, endoscopía digestiva o una exploración instrumental de la vía aérea. Todos estos son pacientes generadores de aerosoles y son los de más riesgo. ¿Ya? Cuando estamos ante un paciente generador de aerosoles, tenemos que utilizar el equipo completo de bioseguridad. Equipo completo o también denominado de nivel 3. Cuando vayamos a ver un paciente que no genera aerosoles, por ejemplo, un niño que ha ingresado con una fractura, que no tiene síntomas respiratorios, que no le vamos a hacer fisioterapia, no le vamos a nebulizar, y que ha dado positivo su serología y está internado por ese motivo, no es necesario utilizar un equipo de nivel 3. Para esta clase de pacientes solamente vamos a utilizar una bata, que son esas batas hidrorrepelentes azules que tenemos. Vamos a utilizar una mascarilla, que podemos ponerla por encima de la nuestra para optimizar la mascarilla de base que tenemos. Un par de guantes si es que vamos a atender al paciente. Protección para los ojos, ¿no? Y las medidas generales. Esta clase de pacientes que no generan aerosoles
tienen menos probabilidad de transmitir la enfermedad. Obviamente que también dentro de la sala tenemos que tomar las medidas de distanciamiento social, etcétera. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño recuerdo de todas estas cosas. Los EPPs. Para evitar el uso excesivo de EPPs, el ambiente de la terapia intermedia COVID es de personal autorizado y uso restringido. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento vienen mis amigos, doctores, a visitarme al servicio, ustedes tienen que decir, doctor, este es un área de uso restringido, así que por favor, reúnase con sus colegas en otra área. ¿Listo? Nosotros somos un equipo y estamos en un entorno de confianza y tenemos que tener esta comunicación. ¿Listo? Mientras menos personas estén en el servicio, hay menos riesgo potencial. Cuando estamos ante un paciente que va a requerir cuidados generales, habíamos calculado que se pueden utilizar entre 5 y 6 equipos. 4 utilizados en las visitas de enfermería, 1 en la visita médica y 1 en la visita del personal de limpieza. Entonces estaríamos hablando entre 5 y 6 equipos cuando el paciente es un paciente no generador de aerosoles y estable. Cuando estemos ante un paciente que esté delicado y requiera monitoreo y otros cuidados más intermedios o intensivos, vamos a utilizar entre 12 hasta 24 equipos de protección personal al día. Así que hay que tener en cuenta esto. Y otra cosa muy importante es que tenemos que tener la capacidad de recuperar lo que estamos gastando. Hemos utilizado 20 equipos en un paciente. Cuando se va de alta, tenemos que descargar en una hoja que hemos conseguido en coordinación con terapia intensiva para que podamos reponer estos equipos. Se está realizando en la actualidad una solicitud de compra de equipos, pero hasta marzo no vamos a poder pedir ningún equipo adicional. Por ese motivo tenemos que tener la previsión de esto, ¿ya? Vamos a hablar un poquito acerca de las áreas y qué medidas vamos a utilizar en cada una de las áreas. Imaginamos que nuestro servicio es un pequeño avión, así que tenemos que ser muy, pero muy claros con la información. No se olviden que cuando viajamos a algún lado, nos señalan las azafatas, nos dicen buenas noches, buenas tardes, señores pasajeros. Durante el vuelo no pueden fumar, durante el vuelo no pueden usar dispositivos, mientras el letrero de abrocharse el cinturón esté prendido, no pueden soltarse su cinturón de seguridad. Las salidas de emergencia están en estas ubicaciones, etc. Nuestro servicio tiene que tener exactamente el mismo funcionamiento para evitar, por ejemplo, que una persona desubicada entre al servicio y se exponga, ¿no? Por ejemplo, algún personal administrativo que esté buscando a la licenciada Mitzi, ¿no? Y se entre, supongamos, el área de tránsito, buscándola. Eso es un riesgo innecesario para esta persona. Así que tenemos que señalizar. Todas estas señalizaciones ya las tengo disponibles, así que las vamos a ubicar en sus mejores lugares el día lunes y van a ser visibles. Al ingreso, vamos a señalizar el acceso restringido y solo personal autorizado. ¿Cuánto personal necesitamos? Será bueno que pidamos fisioterapeutas respiratorios, residentes internos, personal manual para que estén con nosotros. Pues siendo estrictamente responsables con el entorno, solo el personal necesario. Así que vamos a procurar que todo el tiempo posible nuestras áreas estén vacías de personas. Es necesario la permanencia constante de la licenciada y del auxiliar y el médico durante su actividad.
En caso de que se requiera, ¿no? Vamos a gestionar un código para que venga personal adicional y nos colabore en un paro, por ejemplo. En un paro es muy difícil hacer todo solito y por lo general se necesita entre 4 y 6 personas para la reanimación de un niño. Pero no es necesario tener las 6 o 10 personas en el servicio, porque no hay paros todo el tiempo. Entonces, solamente el personal necesario. Los pacientes internados en el servicio no reciben visita. Hay un riesgo biológico, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar por todos, ¿listo? Incluso tenemos que pensar por los familiares de nuestro paciente. Así que no hay visita. Solamente viene a acompañar la mamá o el cuidador que se va a quedar acompañando al paciente, ¿ya? Llega la mamá, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que se le va a explicar y se queda con su hijo y no sale más hasta que se retira. ¿Listo? Si viene la tía, la abuelita, no puede entrar. Y en caso de que necesitemos apoyo, tenemos que coordinar un código azul para que puedan venir personas eh, adicionales y colaborar. En la segunda señalización que vamos a poner es el lavado de manos. Solo vamos a entrar los justos y necesarios al servicio. Tenemos que hacer un control cruzado entre nosotros. Somos un equipo, ¿no? Necesitamos comunicarnos y tener confianza. Así que si el doctor Copana llega al servicio y no se lava las manos, ustedes tienen que llamarle la atención y decirle, doctorcito, por favor, lávese las manos. ¿Ya? El lavado de manos y la sanitización es importante, una de las medidas más importantes. Así que llegamos, personal autorizado, ingresamos a nuestra área limpia y nos lavamos las manos. ¿Listo? Sanitizamos con alcohol y luego procedemos a nuestra actividad. Después de contaminarse la mano con cualquier material, nos volvemos a lavar y a sanitizar las manos. Antes de retirarnos, repetimos este procedimiento y cada vez que sea necesario. Tenemos un baño donde el duchado es opcional. Si ustedes gustan, pueden llevarse su... De momento no tenemos casillero, pero haremos las gestiones para tener. Y podemos utilizar la ducha antes y después de nuestras funciones. Lo mismo se aplica a los médicos interconsultantes, al personal de servicio, a las visitas. Cualquier persona que ingrese al servicio debe lavarse las manos primero, ¿listo? Y sanitizar con alcohol. Cuando estemos en el área segura, en el área blanca del servicio, tenemos que prestar atención a este signo que va a estar claramente identificado. Este signo sugiere que debe haber una distancia de seguridad de 1 metro a 1,5 metros. Esto es importante porque el virus se transmite a través del aire, sin embargo, no suele viajar más allá de 2 metros. Se aplica lo mismo en la zona de visita del niño. La mamá que se vaya a quedar con el paciente debe estar siempre a 1 metro de distancia de su hijo, a menos que lo vaya a atender. Cuando lo vaya a atender, póngale cambiarle pañales o a consolarlo si llora, lavado de manos, uso de barbijo y puede romper esta regla del distanciamiento. Cuando estemos en un área negra, vamos a utilizar el distanciamiento mayor de 1 metro. Esto lo vamos a señalizar de forma más clara. Esta es la transmisión del flugen, ¿ya? El virus viaja dentro de moléculas de agua, no más de 2 metros. Es pesado y se cae. Este es un paciente que tiene un acceso de tos y se puede ver que viaja 2 metros. En los estornudos puede viajar hasta 8 metros. El uso del barbijo quirúrgico es también obligatorio durante nuestra permanencia en el área blanca, en el área segura. Debemos utilizar todo el tiempo un barbijo quirúrgico.
Cuando estemos ante un pacientito que tenga dificultad respiratoria, eh, podemos obviar el ponerle el barbijo y considerarlo a este paciente generador de aerosoles. ¿Listo? Normalmente el uso de barbijos incrementa la dificultad respiratoria y hace que el paciente en falla respiratoria se deteriore. Las visitas también deben usar barbijo. Esta es una imagen en la que se ve cómo, cómo funciona un barbijo, ¿no? Se ve que disminuye bastante. Si recuerdan el señor que estaba tosiendo hace rato, ¿no? Con uso de barbijo, pues la fuga de aire y partículas es menor. Y abajo está un barbijo N95 y se ve que es exactamente igual. Por lo que es suficiente un barbijo quirúrgico en estas áreas cuando no se generan aerosoles. ¿Listo? Para el paciente. Este es un barbijo corriente en una mujer que estornuda, que tose. Este es un mapa en el cual tenemos nuevamente nuestras áreas. Cuando estemos en el área de tránsito o en las salas o en el pasillo, tenemos que utilizar estas otras medidas. Las batas, muy importante para evitar la diseminación de las partículas. Botas. Las botas o las coberturas de los zapatos, si bien no tienen evidencia importante que las justifique, para fines institucionales, han sido definidas como necesarias. Así que mientras vayamos a ingresar a estas zonas, vamos a utilizar botas. Esos materiales que se utilizan son materiales que no permiten adhesión, ni por estática, ni por solubilidad del agua, porque eh, no son hidrosolubles, entonces eh, son hidrorrepelentes. También tenemos que utilizar protección ocular, ya sea solamente con las gafas, cuando son pacientes que no generan aerosoles, pero cuando generan, necesitamos las gafas y los antiparras de forma obligatoria. Los guantes también son imprescindibles. Estos pueden utilizarse en dos pares cuando vamos a manipular a un paciente que genera aerosoles de forma obligatoria. Los equipos de protección personal vamos a analizarlos en función de cada paciente. No todos los pacientes necesitan equipos de nivel 3. Algunos pacientes, suficiente que tengamos las medidas de nivel 1 o nivel 2. ¿Cuándo vamos a utilizar nivel 3? Cuando genera aerosoles. ¿Listo? Importante. Esto para el uso racional de los equipos de bioseguridad. Para vestir se requiere utilizar el procedimiento que está pegado en el servicio. Para retirarse el equipo de protección, también seguir el procedimiento que está pegado también en el servicio. Muy bien, vamos a habilitar el chat. Vamos a hacer en estos 5 minutos que nos quedan 3 preguntas para ver qué respondemos al respecto. Pregunta número 1. Tenemos un paciente con mordedura de perro en el labio. Es sospechoso de tener COVID por antecedente epidemiológico y por serología. Pero el paciente no tiene clínica, por lo que no genera aerosoles. Tenemos que entrar a hacerle la higiene que le corresponde por horario, alimentarlo e hidratarlo. Pregunta para el chat. Les pueden escribir en el chat. ¿Qué equipo seleccionamos? Uno que tenga barbijo N95, uno que tenga un barbijo quirúrgico, uno que tenga barbijo N95 y además tenga el mameluco, las parras, las botas, las antiparras y las botas. A ver, ¿qué opina? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estoy atento a las respuestas del chat. O el audio también. En el chat hay 3 respuestas. La primera dice no hay audio en la respuesta. Y María Elena dice 1 de nivel 2. Sí, correcto. ¿No? Nivel 2.
Vamos a utilizar un camisolín hidrorrepelente, que son los que tenemos, las botas, protección ocular y un barbijo quirúrgico sobre el que tengamos, ¿ya? Esto para economizar nuestros barbijos. Casi todos tenemos barbijos N95 que los utilizamos. Sobre estos podemos utilizar un barbijo quirúrgico, ¿no? No se olviden que todos los materiales son desechables o descartables. Que después de utilizar tenemos que desechar el barbijo quirúrgico, el camisolín, los guantes, los botas. No es necesario el utilizar medidas de tipo 3 en este tipo de pacientes, ¿ya? ¿Por qué no generan aerosol? No se olviden que el paciente debe portar un barbijo. Si el paciente está sin barbijo, se considera que genera aerosol. Si le ponemos un barbijo, estamos ante un paciente que no genera aerosol. Pregunta número 2. Tenemos un paciente sospechoso de coronavirus por clínica. Tiene una neumonía. Epidemiología. Hay un familiar con COVID. Y serología. Tiene además IgM. Está con dificultad respiratoria. ¿Qué tipo de mascarilla debo utilizar yo para su atención? Nuevamente para el chat. Obviamente, en este caso vamos a utilizar un equipo de nivel 3. Vamos a utilizar todas las medidas de bioseguridad en este paciente, entendiendo que genera aerosol. Un niño con una dificultad respiratoria, cuando tenga un acceso de tos, va a generar una carga de 200 millones de virus. Y para enfermarnos necesitamos solamente inhalar 1000. O sea que es de mucho riesgo para nosotros. Un barbijo de 95, correcto. Pero una consideración acá. Un barbijo N95 con una mascarilla encima o solamente un N95. ¿Ya? No utilizar por ningún motivo en nuestro servicio las mascarillas de tela. Ustedes han visto que hay diferentes diseños de mascarillas, con caritas, con diseños de todo tipo. Estas no debemos utilizarlas en nuestro servicio. Estas son para uso en la comunidad. Muy bien. Pregunta número 3 para finalizar. ¿Cuál de los siguientes procedimientos tiene menos probabilidad de generar aerosoles? Nebulización, fisioterapia respiratoria, curar una herida quirúrgica. ¿Con cuál de estos 3 no se van a generar aerosoles? Curación de herida quirúrgica. Curación, correcto. O sea que si vamos a entrar a curar una herida y el paciente no tose, es asintomático, no necesitamos vestir un nivel de tipo 3. ¿Listo? Eso es importante. Muy bien. Tenemos 2 minutos para las preguntas. Abrí la puerta. Abrí. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? en cuanto a la limpieza y desinfección, hoy día, por Ya. ejemplo, vinieron los de Urruti Betty y ellos tienen inseguridad de cómo hacer la limpieza, digamos. Ya. Es muy interesante la recomendación para la limpieza, porque en la limpieza se genera bastante salpicaduras y bastante riesgo de infección. Por lo que para el personal de limpieza, las medidas de seguridad, de bioseguridad,